La Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Le agradecemos a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género porque hacen posible este programa. Hoy para mí es un gran gusto tener invitada a Mujeres de Ataque a la excontralora general de la Nación, la doctora Sandra Morelli. Placer tenerla aquí, qué grato poderla tener con nosotros en Mujeres de Ataque. Juan, qué gusto y qué gusto volverlo a encontrar desde que andábamos usted en el Congreso y yo en la Contraloría tratando de hacer país. Han pasado muchos años. Han pasado muchos años, pero sigo escuchando su voz muy importante en los temas del derecho constitucional, en los temas del compliance, en los temas del estudio del derecho en su alma mater, en la Universidad Externado, en los cursos de posgrado, en las maestrías, en la vida académica. Sí, así es. He retornado a la vida académica, que fue el origen de mi vida profesional. Yo diría que profesionalmente no solo me formé, sino nací en el Externado. Le dediqué más de 12 años de mi vida de tiempo completo y dedicación exclusiva a la administración académica, a la formulación de programas, a la creación del primer doctorado en Derecho en Colombia. El primer doctorado Claro. en Derecho en Colombia fue el doctorado en Derecho de la Universidad Externado. Pero inició tripartito, inició conjuntamente con la Javeriana y el Rosario. Yo tuve mucho que ver en este diseño y luego lo dirigí. Y además de ser tripartito era pues multilateral porque colaboraban con nosotros de manera efectiva y real la Universidad de Bolonia, la Carlos III de Madrid, la Complutense, venían los profesores más destacados de cualquier área, dirigían las tesis en primera persona, profesores internacionales, y de ahí salieron unas cortes muy importantes de doctores. Doctora Sandra, en mi casa, en mis recuerdos de infancia, había un diploma gigantesco de la Universidad Externado de Colombia de mi abuelo materno, que tenía adoración por el doctor Ricardo Inestrosa Daza, que había sido el rector por muchos años y que le permitió ser abogado con una beca que le dio, porque él venía de una cuna humilde y no tenía cómo pagarse la carrera, y a punta de resultados académicos pudo graduarse finalmente como abogado del Externado, que fue su más grande orgullo, y ha habido un afecto que va de generación en generación por el lado materno. Okay. Francisco Eladio Ramírez se llamaba mi abuelo, y él cada vez que contaba su historia decía: yo le debo todo lo que soy al doctor Ricardo Inestrosa Daza, al Externado. Su familia ha sido una familia muy externadista, generación tras generación. Generación tras generación y con la misma gratitud de su familia. Mi mamá cuenta que cuando se murió mi abuelo, Carlos Rico Morló, abogado del Externado, compañero del doctor Ricardo Inestrosa, pues mi mamá quedaba sola con 3 hermanas y una mamá que a la usanza de la época pues no trabajaba. Y el doctor Ricardo Inestrosa fue con Fernando Inestrosa al entierro y le dijo: mire, Teresita, mi mamá se acaba de graduar de abogada, 21 años. Del Externado también, por supuesto. Años A, y le dijo: mire, si se hubiera muerto en Europa, esta sería la liquidación. Mi abuelo vivió en Francia, su mamá era francesa, su papá fue embajador en Francia, recuerde que fue ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, y luego se fue de embajador muchos años a Francia. Hagamos de cuenta que él se murió en Francia, aquí está la liquidación, y mi mamá cuenta que con eso vivieron muchos años. Y esa es una gratitud eterna de la familia Rico cosa tan bonita. A la familia Inestrosa. Y ese ha sido además
un empeño permanente en la formación de profesores, pero en el cuidado de sus familias. Y en el cuidado, no, claro, es que pues el externado es una casa de estudios, es una familia, es una filosofía y es un modo de ser, ¿no? El doctor Inestrosa nos inculcaba mucho ese paradigma de ser liberal, de ser pluralista, de ser respetuoso, de ser ético. Doctora Sandra, en este camino hay unos nuevos campos en el estudio del derecho que van surgiendo ante la inmensidad de los desafíos que plantea la corrupción. Usted le ha dedicado muchos años de su vida y ha puesto su pellejo en el asador, como dicen, en la lucha contra la corrupción. Uno de esos temas es el compliance. Es una especialidad, un campo de estudio en el derecho que surge de la necesidad de garantizar entornos de integridad. Usted es profesora de compliance. Así es, así es. Mire, el compliance tiene un problema y es que está de moda. Y eso es muy peligroso porque... Todas las empresas están haciendo compliance. Exacto, y se vuelve muy superficial y se vuelve como un requisito del procedimiento. O sea, llene los formularios, usted tiene código de buen gobierno, tiene código de ética, usted tiene un procedimiento para declarar conflicto de interés y no es eso. ¿Cómo definimos el compliance para nuestros televidentes? El conjunto de buenas prácticas e instrumentos para reducir al máximo los riesgos de corrupción, algo así. Algo así, o sea, el compliance es un sistema para crear y garantizar una cultura de cumplimiento a la ley mediante la prevención del riesgo de cara a lograr organizaciones y prácticas transparentes y contrarias a la corrupción. Así lo definiría yo. Y por eso se ha convertido prácticamente en una especialidad del derecho. Se ha convertido prácticamente en una especialidad del derecho, pero mire, el gran valor del compliance y como lo tenemos que difundir y promover y aplicar es enseñarle a la gente que toca cumplir la ley, la cultura del cumplimiento, del respeto a la legalidad, porque ahí deriva cosas tan importantes como la paz. La paz social depende de verdad de cumplir la norma, de respetar el ordenamiento jurídico, de respetar la Constitución, de respetar el monopolio de la fuerza a cargo del Estado y de encontrar formas de justicia para componer los conflictos, pero por otro lado, del compliance y el cumplimiento de la ley depende que seamos de verdad transparentes, que no nos apropiemos del recurso público, que no abusemos del interés particular y lo antepongamos al interés público. Que eso es como una semilla de destrucción de las democracias y de las sociedades. Cuando el interés individual empieza a primar, cuando el apetito de lucro de quienes tienen acceso al poder empieza a primar, cuando el conjunto de normas permite que eso se traduzca en que se llevan la plata de todos los ciudadanos para unos bolsillos individuales, ahí ya hay unas grietas muy profundas en el modelo democrático. Mire, a mí me parecería muy pedagógico que en Colombia se informara mucho de lo que pasa en Haití, de la gente días y días matándose en la calle, de los gobernantes robándose todo de frente, del irrespeto total por la norma, por el Estado y por la autoridad, porque pues obviamente no es el poder institucionalizado y legal, sino es el abuso de poder, para que nos demos cuenta que si seguimos por ciertos caminos podemos llegar a ser como Haití. O sea, es que solamente visualizando a dónde nos lleva la persistencia de la ilegalidad, del ejercicio de las propias razones por su propia cuenta, del robo de lo público, es que podemos de verdad alertarnos y establecer una cultura de la autolimitación. Es la doctora Sandra Morelli, académica, profesora, excontralora general de la Nación, quien ha contribuido en la lucha anticorrupción no solamente desde el conocimiento académico, sino desde la acción eficaz cuando estuvo al frente de la Contraloría. Ya regresamos con ella aquí en Mujeres de Ataque. Sigan con nosotros.
América. Regresamos con la doctora Sandra Morelli, una abogada muy destacada, profesora de Derecho Constitucional, de Compliance, de muchas asignaturas, excontralora general de la República, quien ha dedicado muchos años de su vida a la lucha contra la corrupción y a la lucha por construir integridad. Tiempos difíciles estos para construir integridad, doctora Sandra, tiempos difíciles estos para las democracias que empiezan a ver cómo la corrupción las va minando. Muy difíciles en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta. En todo el planeta. Y con poca esperanza, ¿no? Es aterrador cómo estos episodios de corrupción no tienen país, no tienen nacionalidad, no tienen idioma y se reproducen de un país a otro. Pero eso tiene una explicación y usted cuando era senador lo planteó muchas veces. Si no cambiamos la forma de acceder a los cargos de elección popular, así es decir, si no implementamos la financiación pública exclusiva de las campañas electorales, estamos conectando con un sistema donde el elegido llega con la contratación, con el erario público hipotecado, tiene que entregárselo al que le financió la elección. Hablemos de alcaldías, hablemos de gobernaciones, hablemos de Congreso, donde sea, de presidencias, en el espacio que sea, si la elección demanda unos recursos multimillonarios que valen mucho más que los sueldos que va a recibir el elegido, convierten al Estado en un botín porque tienen que desquitar lo que se gastaron para elegirse. Exacto, volvimos a la lógica del Estado patrimonial, con la diferencia que en el Estado patrimonial premoderno, pues se sabía que el soberano era el dueño y disponía como bien tuviera, y no había democracia. Pero aquí es toda una pantomima donde aparentamos que es la voluntad popular, pero esa voluntad popular fue inducida o comprada por campañas con métodos espurios o medio legítimos o publicitarios válidos, pero finalmente cuando yo me siento en el cetro presidencial o en la alcaldía o en la gobernación, yo ya tengo unos dueños. El tema es muy complicado. Finjo que la licitación, todas esas son pantomimas, vivimos en un teatro, porque al final este grupo, este financiador, este otro, se quedan con la ejecución de los contratos. Me imagino que en su paso por la Contraloría usted pudo ver eso en primera fila y en vivo y en directo. Eso era clarísimo y sobre todo era una pista como de investigación, ¿no? O sea, mire, acaban de adjudicar esta licitación y tal, miremos detrás qué partido hay, miremos qué grupo... o qué grupo de empresarios, o qué empresario individual, porque también hay grandes patrimonios, o qué narcotraficante que quiere lavar, o qué cartel del oro. O sea, hay tantas modalidades de esquilmar el erario público. Siempre se valoró su rectitud, su honestidad. Le pregunto con todo respeto, ¿es más difícil para las mujeres llegar a un cargo de esos y desempeñar un cargo de esos? Mire, esa es una reflexión que ya a estas alturas de mi vida yo me hago permanentemente y llego a una conclusión. Yo pertenezco a una generación de mujeres que caímos en una trampa, porque no éramos feministas, las de los años 60, que odiaban a los hombres y no querían casar. Sí. No, nosotros no éramos así, pero tampoco somos como las mujeres de hoy en día, totalmente empoderadas, que identifican cualquier forma de acoso, que no admiten de verdad ni siquiera un acto de galantería porque consideran que puede ser una manera de menospreciar y rebajar a la mujer. Nosotras, las mujeres de mi edad, no reivindicamos mucho la lucha de género, pero yo cuando me di cuenta que era un desastre ser mujer para pelear con el poder, pues cuando empecé a tener conflictos con el fiscal general, cuando empecé a tener una muy poca prensa, por fortuna, pero existía que me ridiculizaba totalmente, la contraloca, no la contralora. Nos decía Maritza Martínez en otro programa, la presidenta del Consejo Electoral,
que una de las formas más brutales de discriminación de género es esa ridiculización de las mujeres. Una mujer que tiene carácter y que habla duro, entonces dicen eso. Es una loca, exactamente. Y usted lo vivió. Y claro, así, entonces yo ya me sentía estigmatizada, decía, ay, otra vez yo salir a discutir este tema, me van a tachar, pero bueno, es mi deber y tengo que hacerlo, pero yo sabía ¿cómo se llama? No las calcomanías, sino las caricaturas. Las caricaturas donde uno es un monstruo, o sea, aparece realmente presentado en su peor versión y eso nos afecta a las mujeres. O sea, y eso es discriminación. Claro, a mí me impactaba ciertas, ¿no? O por ejemplo, cuando yo me fui a Italia por todo el episodio que puedo resumir claramente, y es que me iban a dictar una súper injusta, arbitraria medida de aseguramiento intramural, y yo decía, yo dejo a mi hijo solo. O sea, si yo no hubiera sido mujer y si no hubiera sido sola, mi realidad era totalmente distinta. Al final, hay que decir, todo eso se disipó y obviamente nada de eso ocurrió. Pero ahí yo me di cuenta que era muy duro ser mujer, ¿no? Que ese punto débil usted no, frente a un hombre no le sucede, ¿no? Y en el propósito de este programa está que podamos enriquecer la deliberación pública sobre cómo eliminar las formas de discriminación, cómo eliminar las inequidades de género. Aquí hay una tarea pendiente. Mucho, mucho. Uy, pero la verdad es que yo sí admiro y vivo muy contenta de estas jóvenes mujeres que de verdad han asumido con una claridad conceptual que nosotras no teníamos. No, pero si usted habla con mujeres como que son un poco mayor que yo, pero que vivieron como la misma trampa, como Noemí Sanín o Marta Lucía Ramírez, y todas dicen, sí, nosotras no reivindicamos el tema de género, pero éramos totalmente ridiculizadas. Es cierto, y todas las que usted me ha mencionado, que son las mujeres extraordinarias y valiosísimas, fueron víctimas también de la caricatura, de la satanización, de la mofa. Exactamente, eso sucede. Doctora Sandra, le cambio de tema. Usted es constitucionalista. Sí. Su especialidad ha sido el derecho constitucional. El derecho público, en especial el derecho constitucional. El derecho constitucional. Sí. ¿Está amenazada la Constitución de Colombia o en positivo? ¿Cómo protegemos el orden constitucional? Colombia tuvo un proceso de origen espurio, pero cuyo resultado fue maravilloso y por eso todos nos volcamos a protegerlo, que fue la Constitución del 91. Nosotros no podemos desconocer que fue un origen muy extraño, de conmoción interior, la séptima papeleta. Ahí no valió la ortodoxia constitucional. No estaba previsto el mecanismo de reforma. Y sin embargo, por fortuna, eso salió bien y los italianos dicen que está bien lo que termina bien. Entonces, eso pasó con la Constitución del 91. Pero la Constitución del 91 también ha sido objeto de mucha vulneración irrespetuosa. El cambio del articulito para la primera reelección de Uribe, introducir en la Constitución mediante un procedimiento fast track un acuerdo de paz, que, o sea, ni fue el procedimiento de una reforma constitucional, que es un procedimiento que requiere más vueltas, más mayoría, mucho más requisitos, porque estamos en una Constitución rígida. Y después también la Corte Constitucional decir que eso estaba perfecto. Entonces ahí también hubo una relativización de la Constitución. Entonces llegamos al año 2024 y nos sorprendemos tremendamente de que se vuelvan a plantear mecanismos extraconstitucionales o que se hable de que estos acuerdos de paz son normas constitucionales e incluso supraconstitucionales. Venimos acumulando el pecado y estamos recogiendo los resultados de no haber sido siempre muy respetuosos de nuestra Constitución. Qué interesante esa visión. Viene un gran Congreso Mundial de Derecho Constitucional en la Universidad Externado. Es increíble. Concursaron mis dos amadas universidades, el Externado y la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, con una tradición increíble en derecho constitucional, y yo me siento muy orgullosa de que el Externado se haya llevado esa presea de poder organizar en Colombia
el Gran Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Qué bien que en Colombia, en el marco de todas estas deliberaciones públicas que estamos teniendo, venga un Congreso Mundial. Pero además le quiero decir, Colombia académicamente en el mundo del derecho constitucional es muy reconocida, muy respetada. El proceso constituyente del 91 la acreditó mucho, grandes profesores, como profesores españoles como Manuel Aragón Reyes, profesores como Alan Bruber, profesores como Luciano Vandelli, como Roberto Toñati, como Vincenzo Ferrari, miles de profesores franceses, mexicanos, han estudiado el caso colombiano, lo respetan y nos respetan, y al externado y a la Academia Colombiana, la verdad, la ven como una gran hacedora de democracia. Entonces, vienen estos profesores de todas partes del mundo con un gran entusiasmo. Incluso los profesores de Bolonia, que quedaron un poquito tristes porque no pudieron finalmente hacerse al Congreso, pero igual vendrán a Colombia muy contentos. Muchos de ellos son honoris causa del externado o profesores honorarios ya desde la época de Restrepo y de Inestrosa. Entonces va a ser un congreso muy importante y muy importante para el país. Claro, porque además esas son discusiones que tienen, pero palpitante actualidad. Claro. La independencia de poderes es un asunto constitucional, el proceso de conformación de las leyes es un asunto constitucional, la conformación de los poderes y la legitimidad derivada del pueblo es un asunto del derecho constitucional. Y la corrupción también. Y la corrupción. Porque finalmente toda la Constitución está prevista para garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular. Para eso hay separación de poderes, para eso hay control de constitucionalidad, para eso hay supremacía de los derechos fundamentales. Entonces, realmente proteger este texto, exaltarlo, estudiarlo y propender por su validez. Más que la reforma, lo que tenemos es que hacer efectiva la Constitución del 91. Como usted lo decía cuando era senador, hagamos efectivas todas estas leyes y no más legislación. Si concentráramos el análisis político y académico colombiano en hacer efectivas las leyes y la Constitución, en 10 años tendríamos otro país. Sin duda. Y ese tiene que ser un propósito colectivo. Lo bueno de hablar con la doctora Sandra Morelli es que siempre uno aprende mucho y se queda con muchas reflexiones. Lo malo es que el tiempo se pasa muy rápido. Me indican los productores que se nos ha agotado el tiempo y le quiero decir que, como siempre, es un placer escucharla, oír sus planteamientos y recomiendo que estén siguiendo las opiniones de la doctora Morelli porque siempre hay una reflexión profunda y de buena fe sobre el Estado de Derecho y sobre la sociedad colombiana. Gracias. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan, por esta invitación y qué rico volverlo a ver. Eso digo yo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mujeres de Ataque. Gracias a la Universidad Externado de Colombia por hacer posible este programa. Y aquí estaremos de hoy en 8 días en Mujeres de Ataque. Feliz fin de semana para todos.